¿Qué tal? Bienvenidos, es un placer estar otra vez por aquí con todos vosotros y hoy tengo un invitado de lujo, un analista que ha estado en cuerpos técnicos de primerísimo nivel, con muchísima experiencia en equipos como recientemente el PSG, el año pasado de hecho ante el Barça, una vez lo comentamos, cómo iba la eliminatoria, estaba ahí con Luis Enrique, ahora está con la selección de Irak, de hecho lo tenemos desde allí y estuvo sobre todo lo que nos interesa en este gran Barça de Luis Enrique de hace ya pues casi una década, que hace poco se cumplieron esos 8 años de aquella famosa remontada ante el PSG. Es un placer, Isidra, Adir, tenerte por aquí. ¿Qué tal? Hola, Albert, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y nada, un placer de poder rememorar a aquellos 3 años en Can Barça, con el juego que hicimos, que desplegamos, ganando títulos. La verdad que fue un verdadero placer poder formar parte de aquella plantilla, ¿no? Hombre, dices tú, claro, un placer formar parte de una plantilla con tanta leyenda ya, porque con el tiempo que ha pasado ya jugadores pues que han trascendido, que eran muy buenos y que ahora ya son otra cosa más. Y quería empezar por el principio, porque llegáis en el verano de 2014, un verano convulso en el Barça, donde pues el Barça no gana nada, pierde la Liga en la última jornada, un equipo que necesitaba, yo creo, un poco más energía, ¿no? Sobre todo en la parte de arriba, donde quizás se había quedado un poco corto. Y ahí llega un jugador llamado Luis Suárez, que era el gran fichaje de aquella temporada, que no pudo debutar hasta el mes de octubre por aquella sanción FIFA. Y un poco la pregunta inicial es, cuando tú llegas a un equipo, ¿no? Cuando llegáis con el staff a un equipo con tanto nivel, pero que es un gigante dormido, podríamos decir, aquel Barça, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para tomar el pulso a la plantilla? ¿Cómo se cae a un vestuario de ese nivel de leyendas como es el del Barça? Bueno, ahí veníamos de un año de transición con el Tata Martino y la verdad que aquel año, aunque estuvieron a punto de ganar varios Uh títulos, -huh. al final se quedaron un poco con malas sensaciones, ¿no? Y necesitaban un cambio, sobre todo de esas sensaciones, ¿no? Y Luis Enrique, en sus charlas al principio, sobre todo, aparte de la llegada de Luis Suárez, como muy bien dices, que le da un cambio también al sistema Uh -huh. y le da pues ese 9 de referencia en el área, un killer como él, permite a Leo también reubicarse y abarcar otras zonas del campo. Y tener también más posibilidades a la hora de realizar goles con un tridente, ¿no? El año anterior, pues salieron jugadores como Cesc Fábregas, como Alexis Sánchez, los cuales pues esa producción de goles no era tan elevada, ¿no? Aquí digamos que Neymar hace una explosión también Sí, junto con Leo, que vuelve a niveles de marcar goles, pues sí. como los que Espectaculares, sí, tenía sí. la época de Pep, y la aportación crucial pues, de Luis Suárez a nivel de referencia en ataque, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría destacar también, que en esas primeras charlas, y creo que es una de las claves de ese año también, volvemos a recuperar un poco la solidez defensiva, la presión alta, digamos, recuerdo en las primeras charlas una de las frases que se me quedó de Luis Enrique fue que los jugadores tenían que disfrutar defendiendo y que había que instalar y eso también, si recuperas algunas ruedas de prensa suya, una competencia feroz para ganarse el puesto, ¿no? Y para jugar. De hecho, es normal ya en sus alineaciones, son muy difíciles de adivinar, hay rotaciones constantes. Él normalmente aboga por tener una plantilla equilibrada con dos jugadores por puesto que puedan rendir y que puedan dar las mismas prestaciones o similares y los tiene a todos enchufados hasta el final, ¿no? Y aquel año recuerdo que una de las claves fue, y el cambio que se notó al principio, pues fue recuperar esa presión alta con los tres de arriba, aunque Suárez no pudo jugar hasta Sí. pasadas unas jornadas. Ese sistema defensivo en 4-1-4-1, que también ese año que lo ganamos todo fue una de las claves, creo yo, también.
Exacto, hablabas, ¿no? Porque es un Barça que yo creo que necesitaba reconectarse un poco, porque al final es una cosa decirle al equipo de que defienda y otra cosa es decirle a un equipo como el Barça con aquellos jugadores que amen defender, ¿no? Porque al final es un equipo que tiene mucho balón y que se va reconstruyendo. Es verdad que yo me acuerdo del debut de Luis Suárez en aquel clásico ante el Real Madrid 3-1 que el Barça pierde, donde él inicia en esa banda derecha, ¿no? Es un Messi de falso 9, que Messi llevaba ya muchos años jugando en esa posición. Es decir, el Messi extremo lo habíamos ya casi olvidado entre todos. Y yo creo que ahí también hay una tarea que seguramente no fue sencilla de volver a convencer a Leo de que, ostras, a lo mejor otra vez en banda podía volver a ver, como comentabas tú muy bien, esas cifras brutales de un Suárez que es verdad que era un jugador que caía muy bien a los costados, sobre todo cuando iniciaba de punta, pero que su posición habitual, aunque en el Liverpool hubiese jugado en el Ajax, ¿no? Más abierto, en banda izquierda, era de 9, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, sobre todo cuando el equipo va avanzando, ya en enero, en aquel famoso partido ante el Atlético de Madrid, hay ese clic donde el equipo, yo creo que se da cuenta de que con esa disposición y con ese talento arriba, o sea, todo era mucho más sencillo realmente. Sí, los inicios al principio no fueron fáciles. Me acuerdo precisamente antes de ese partido que tú dices contra el Atlético de Madrid, en el mes de enero, pues hubo una gran crisis a nivel de club con la salida de Andoni Zubizarreta y todo su equipo. Digamos que los inicios a nivel de resultados no eran malos, pero pues esa política de rotaciones, la no presencia de Luis Suárez hasta bien entrado unos partidos, no logramos todavía hacer ese equipo reconocible, ese 11 reconocible que luego nos lo sabemos todos de memoria, ¿no? Y que jugaba pues las finales. Entonces, sí que los fichajes, yo creo, sobre todo el de Suárez, pero también el de Rakitic, Sí. el de los porteros, se cambia todo el tema de la portería, sale Víctor Valdés, sale Pinto, Sí, sí, sí. y llegan Bravo, Ter Stegen, y jugadores como Mathieu Vermaelen, que a nivel rotacional le daban minutos también a Masche. Entonces, digamos que toda esa combinación de trabajo defensivo, de cambio de mentalidad, de ambición también en todo el discurso, la diferente manera de trabajar, porque también, y no es por desmerecer al Tata Martino, pues a nivel metodológico, Luis Enrique ya había estado en la casa, conoce más los trabajos que gustaban más a los jugadores, que les iban bien, a nivel físico también la plantilla pues, recobra un poco pues esa, digamos, Esa metodología que chispa, ¿no? siempre Había una chispa ahí. ha cambiado en el club, de tener mucha posesión, de la presión tras pérdida. Recuerdo que era una de las cosas que recuperamos, ¿no? de aquel respecto al Barça del Tata Martino. Claro, y es un año importante porque es el último curso de Xavi como jugador. Un Xavi que había sido titular y pieza importantísima en el Barça. Y llega Rakitic, ¿no? Lo habías mencionado, que era un mediapunta en el Sevilla, un jugador de último pase. Y ahí en el Barça se convierte en un trabajador que compensa constantemente a Messi, ¿no? Es decir, si Messi aparecía dentro, Rakitic se iba fuera. Un jugador con inteligencia táctica muy alta que os permitió, yo creo, encontrar ese contrapunto, ¿no? Con un Alves ya, sin quizás ese punto físico de antaño, pero un Alves inteligentísimo en todo lo que, diríamos, tiene que ver con el balón, con la gestión de la posesión, y ese Messi que, pudiendo iniciar fuera, encontraba con Rakitic un apoyo constante. ¿Cómo fue lo de encontrar ese Rakitic? Porque al final, cuando yo entiendo que el Barça lo ficha, ostras, es un jugador distinto al que realmente luego hacéis jugar de una forma muy diferente. El 4-3-3 que Luis Enrique él, se basaba sobre todo en el concepto de los triángulos de banda, el lateral, el interior y el extremo. Y esa llegada de Luis Suárez lo que nos le da la posibilidad a Leo de recuperar su posición más de extremo y de doblar un poco las posiciones en el campo en las cuales él venía a recibir, ¿no? Recuerdo que una de las cosas que yo estaba de analista me manda Luis Enrique es ver en los 10 primeros partidos del equipo donde recibía exactamente Leo Messi el balón, ¿no? Y habían 4 posiciones en las que él recibía, ¿no? Que una, recuerdo que era en la zona de Dani Alves, en el lateral, viniendo muy bajo a recibir, con lo que el resto tenían que recolocarse, ¿no?
Otra de las posiciones era posición de pivote cerca de la zona de Busquets. Otra de las posiciones era de número 10 y otra de las posiciones como extremo abierto, ¿no? Eso, pues con el Tata Martino, pues él, digamos que al jugar más por dentro como falso 9, se movía más en esas zonas interiores, pero aquí recuperamos la versión un poco también de recibir en la banda. Y recibir en zonas más atrasadas, en la zona de Alves, ¿no? Y esa relación entre Dani Alves, Messi y Rakitic, ese triángulo de banda, es lo que un jugador como Rakitic, muy inteligente tácticamente, supo adaptarse y Alves también. Entre los tres, pues ocupaban siempre los espacios en función de dónde se movía Leo, ¿no? Eso yo creo que a nivel ofensivo fue una de las claves también, y el recibir ahí en posiciones interiores o en posiciones más bajas permitía tener también gente por delante y ese número 10 ese número 9 para acabar jugadas, ¿no?, dentro del área. Es que al final cuando tienes a Messi, ¿no? Claro, es como ver, vale, ¿dónde va a recibir? O sea, eso se hace con Messi, ¿no? ¿De dónde recibe? A partir de ahí intentamos ver qué podemos hacer, porque al final yo creo que una de las claves que lograsteis es que Messi volviese a recibir también más cerca de zonas de finalización, que pudiese aumentar esas cifras, que tuviese más libertad. Yo creo que ir a banda donde hay menos cuerpos, menos piernas, le permitía encarar más. Y luego con ese tono físico que mostró, pues todo fue mucho más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que eso quizás es más difícil de encontrar en otros equipos donde no tienes a ese jugador, evidentemente, de hacer un trabajo de, vale, ¿dónde tenemos que recolocarnos todos cuando Messi viene a recibir? Que eso también demuestra, ¿no?, una inteligencia, una adaptación del entrenador de detectar qué es lo que tiene que hacer cuando llega a un club como este Barça, claro. Además, eso es solo viendo lo que era la banda derecha. Ahora vete a la banda izquierda. Donde estaba otro... Neymar, Jordi Alba, Iniesta, que era... No está mal. Hemos comentado también lo de Xavi. Me gusta recordar que en esa época también estaba Pedro, estaba Sergi Roberto, con lo que tenías cambios de calidad, ¿no? Tenías esas posiciones importantes duplicadas, ¿no? En lo que también estaba Rafinha, que también aportaba minutos de calidad. Adriano, cuando Jordi Alba no jugaba, o sea, Bartra, cuando no jugaba Piqué, tenías jugadores que podían dar. Arriba tenías a gente joven, Sandro Munir en su prime, digamos. Entonces teníamos ahí pues una serie de caldo de cultivo para hacer algo bueno, pero ya te digo, los inicios realmente no fueron fáciles hasta ese mes de enero, que hacemos el clic y los tres cracks del equipo que empiezan pues a llevarse tan bien fuera del campo, dentro del campo, eso se refleja, ¿no? Y creo que fue también una de las claves, el buen ambiente, la ilusión por cambiar, hacer algo realmente importante, memorable y tener pues esa ambición de ir a por todos los títulos, claro, ¿no? Exacto, es que desde fuera a veces, ¿no?, del aficionado, pues claro, no tienes la información, se infravalora mucho esa conexión que puede haber, ¿no? Yo creo que al final ya se veía mucho lo de Neymar, Messi, Suárez, pero al principio era, bueno, tres jugadores, cada uno el rey diríamos, en su selección, un jugador muy importante. Cada uno tenía que ceder, evidentemente, en pos del colectivo, y evidentemente Messi era el mejor. Por lo tanto, yo creo que hubo esa inteligencia. Y yo creo que ahí el máster de gestión de Luis Enrique, que lo vemos ahora, liderar con tanta claridad tanto la selección, el PSG, eso tuvo que ser ahí un buen máster, ¿no? Llegar en ese Barça con tres pesos pesados, cada uno además en edades distintas, ¿no? Neymar más joven, pero ya con una presencia, siendo un jugador muy importante, evidentemente un Messi que ya era el mejor jugador probablemente de la historia en aquel momento, y Suárez que no dejaba de ser un futbolista por el que la mayoría de equipos se hubiesen pegado para llevárselo en aquel verano de 2014, donde hace una temporada con el Liverpool impresionante, ¿no? Ese trabajo de que cada uno tenga también su espacio ahí de gestión tiene que ser muy importante por parte no solo de Luis Enrique, de todo el staff que lo acompañasteis. Uno de los puntos fuertes que tiene Luis Enrique es la manera de convencer, ¿no?, al jugador. Es un entrenador muy, muy preparado, con las ideas muy claras de cómo jugar. Tiene una metodología de mostrar al jugador claramente en sus discursos qué es lo que quiere, y con esa comunicación que tiene y a nivel comunicativo es muy bueno, a nivel de convencer al jugador, y eso al final luego se traslada en el campo, ¿no? Esa agresividad, esa ambición
es uno de los puntos fuertes, la gestión del vestuario. También es cierto que al principio pues hubo algún roce que todos conocemos con la manera de ser, ¿no? Pues del entrenador, por ejemplo. Entonces, ahí también pues hubo gestión a nivel de vestuario, de los capitanes, del propio entrenador, de todos, digamos, que queríamos Remar, hacer ¿no? En las la misma cosas dirección, poco. en la misma dirección y al final eso, pues fíjate, ayudó a hacer una de las mejores épocas del Barça en la historia, ¿no? No sé si tenéis la sensación muchas veces ya, porque cuando llega ese enero, ¿no? En 2015, jugáis contra los campeones de cada liga y los ganáis a todos. Y de hecho hay un dato que hasta que el Barça no se elimina al Atlético de Madrid el año siguiente, no llegáis a estar ningún minuto eliminados de la Champions. Siempre estáis, o sea, por delante, que eso me parece un dato en la Champions League, hablando de la competición que es absolutamente espectacular. No sé si tenéis la sensación de que con esos tres arriba, con la presión, con la confianza con la que jugabais, era imposible que no marcaseis. O sea, que si os marcaban uno, iba a llegar otro. Porque muchas veces la sensación era, vale, cedemos 10 metros, pero es que con esos tres arriba, con esa química, con lanzadores del nivel de Andrés Iniesta, con la calidad de Sergio Busquets en la base, etcétera, es muy difícil que esto no vaya para arriba. No sé si viendo la MSN en aquel momento que volaban, la sensación de vuestra era de, es que es imposible que estemos por debajo en algún momento. Sí, bueno, pero eso más que por la calidad, porque pues, fíjate, en las plantillas con estos jugadores, pues evidentemente la calidad pues está ahí, ¿no? Pero sí que sobre todo la confianza en el trabajo bien hecho, en tener las ideas claras, saber bien lo que se hace, un equipo compensado, en el que todos trabajan, en el que todos corren, que se llevan bien dentro y fuera del campo. Todos son no es una cosa determinada, sino un todo, ¿no? Que hace que las cosas funcionen, ¿no? Y esa confianza, esa autoestima que poco a poco pues, se va labrando y que llega al equipo pues, a explotar en ese mes de enero, pero en los meses anteriores ya ha sido trabajando y ha sido ganando en confianza y siempre, pues, me gusta decirlo, ¿no? Que ahí es donde está el trabajo de los staff, de los entrenadores, en ir sumando esas pequeñas cosas y sobre todo no darte tiros en el pie, ¿no? Es decir, pues hacer cosas mal en el sentido de no crear una buena dinámica de equipo, de hacer cosas o de crearte problemas muchas veces. En eso, pues Luis Enrique es un entrenador y todo su staff muy inteligente. Me acuerdo que en ese staff pues estaba Luis Enrique, Robert Moleno, Rafael Paul, el psicólogo, pues todo Anzue. Digamos que trabajaban todos con la misma idea y en el sentido de tener contentos a los jugadores, de crear una buena dinámica, de crear ese caldo de cultivo y que normalmente él ha repetido, y yo he coincidido en el Paris Saint-Germain también con él, ha repetido pues esos inicios, digamos, un poco no dubitativos, pero que sí que es difícil llegar a un equipo e instaurar tu idea, pero poco a poco ir creando ese caldo de cultivo que luego, pues a final de temporada o en ese tramo final, todo suma y todo viene pues, a hacer un buen juego con buenos resultados, ¿no? Ese es el mérito del staff y del míster en ese Barça, ¿no? Y dentro del vestuario, ¿se empezaba a respirar que podías ganar el triplete? O sea, ¿era un objetivo real? ¿O era algo que, bueno, nos ibas encontrando? En algún momento decís, no, es que lo veíamos. Es decir, al final en Liga tenéis ese partido ante el Real Madrid que ganáis 2-1. Es verdad que en la Copa la final es espectacular, ¿no? En el Camp Nou ese partidazo con el gol de Messi, y en Champions es lo que digo, ¿no? Que ibais tan lanzados que no sé si hay algún momento de esa temporada que en el staff con Luis Enrique, que sabemos que es una persona además muy optimista, Luis Enrique siempre, lo dicen los redes de prensa, no sé si se veía o se respiraba que podía ser, aunque luego evidentemente en rueda de prensa pues, hay que rebajar la confianza. Claro, digamos que es lograr un triplete o ganarlo todo, pues solo se había logrado una vez y siempre pues tenías la ilusión de volver a hacerlo, ¿no? Pero realmente fue hasta yo personalmente y tenía esa sensación de que el equipo también
hasta que no logramos en semifinales vencer al Bayern de Múnich de Pep Guardiola, y ahí es cuando veo, digo, esto se puede hacer realidad, ¿no? Y veía al equipo, pues, no superior, pero sí que con la confianza de poder ganarle a cualquier equipo, ¿no? Ganamos también la Copa del Rey, ganamos la Liga claramente, y además con esa consistencia, encajando solo 21 goles, no sé si recuerdo, ¿no? Digamos que fue un año para enmarcar, y luego le dimos continuidad en el segundo año. Hubieron cambios de jugadores, que sale Pedro, sale Xavi, pero llegan, bueno, Arda Turán, Aleix Vidal, los cuales no pueden jugar tampoco por el tema de la no fue sanción. fácil, lo de los fichajes. El segundo año, pues no fue fácil tampoco, pero mantenimos ese nivel, y también hubo algún cambio táctico que luego, si quieres, comentamos a nivel ofensivo, que también pues hace que no se pudiera mantener mucho tiempo, ¿no? Pues esa idea que se dio en el triplete, ¿no? Claro, yo creo que el 2015 en general, porque yo creo que hasta diciembre, cuando ganes el Mundial de Clubes, el Barça, de hecho, acuerdo aquella exhibición ante el Real Madrid, que Messi se lesiona y aún así el equipo sigue jugando muy bien, con un Neymar que asume ese liderazgo de máxima estrella, y es un gran Barça, pero es verdad que yo creo que la marcha de Xavi para mí hay una implicación importante, y es que empezamos a ver a un Iniesta jugando un pelín más atrás, quizás dando más apoyo a Busi, un Iniesta que evidentemente, pues para mí, bueno, es mi jugador favorito de siempre en el Barça, sin contar a Messi, ¿no? Yo creo que Andrés fue ese futbolista que entendió muy bien la marcha de Xavi, como, y siendo Rakitic un interior más pendiente de compensar, que él necesitaba ayudar más a Busquets, y ahí para mí hay un punto de tener un poco más de control. La salida de balón era mejor en aquella segunda temporada, pero eso yo creo que a la vez os restó más espacio a los de arriba, ¿no? Para que pudiesen tener quizás un pelín más de espacios para marcar diferencias. Y yo creo que ahí hubo ese cambio, ¿no? Que evidentemente, lo hablábamos antes fuera de cámaras, todos los equipos tienen que actualizarse aunque hayas ganado todo. De hecho, aún con más sentido, ¿no? Actualizarse cuando ya has ganado, porque el resto te va a intentar contrarrestar lo más rápido posible. Ahí hay un cambio que yo creo que fue muy importante, en el cual pues el staff se da cuenta de que, bueno, lo hemos ganado todo, y que a nivel de desgaste físico, sobre todo de los tres de arriba, en los partidos importantes era elevado, ¿no? También porque tenían que defender por fuera, también tenían que integrarse junto a la línea de medios. Eso ahí nos daba, pues con el 4-1-4-1 teníamos un poco esas tres alturas a nivel defensivo, con el pivote, los interiores, gente por fuera. Ahí pues recuerdo que Neymar y Leo tenían que defender ahí por fuera. Leo, evidentemente, pues no es un jugador que a nivel defensivo tenga, sobre todo, sí que tiene pues la presión tras pérdida, y digamos que ese primeros 5 segundos te puede hacer. Ese primer año estaba convencido, y él quería ganarlo todo, y hizo esfuerzos también por mantener el nivel defensivo. Incluso pues en algunos partidos se le vieron esfuerzos largos ayudando a Dani Alves. Pero ya de cara al segundo año lo que se quiere es pues que ese desgaste pues a nivel defensivo no se produzca, y hacen un cambio a una defensa 4-4-2 con Leo Messi y Suárez como puntas, y Neymar cerrando la banda izquierda, y eso ya te desplaza a Rakitic a ayudar ahí al lateral. Y muchas veces pues un poco el peaje fue que en algunos partidos pues Neymar se quedaba arriba, con lo cual ya defendía solo con 7 jugadores. A nivel estructural pierdes esas 3 alturas, ya no tienes al pivote, tienes 2 líneas de 4 más los 2 puntas, con lo cual a nivel digamos de juego interior pierdes ahí un poquito, sobre todo si los 2 puntas de arriba no hacen una buena presión. Entonces, digamos que a nivel defensivo ese año empezamos a pagar el peaje, encajamos ya más goles, pasamos pues de 31, creo que acabamos la temporada con 38 goles encajados, que tampoco era... No es mucho, pero ya es más, Pero ya se notaba que ese cambio defensivo estaba restando un poco,
que aportando, ¿no? Y a diferencia de ese año, pues bueno, caemos eliminados en la Champions. También perdemos una muy buena oportunidad En Liga, ¿no? contra Atlético Madrid, que al final es el finalista de Champions, de poder repetir y tener opciones de ganar otro triplete. Con lo cual, pues hubiera sido, eso ya sí Eso que... ya, bueno, ¿no? exacto. Pero sí que es verdad que en esa eliminatoria recuerdo que en el partido de ida, pues Fernando Torres es expulsado y tenemos la oportunidad de sentenciar y no estuvimos finos de cara a portería y más que en el Calderón, ahí que no estuvimos bien, pues sí que en el Camp Nou fue donde realmente yo creo que se nos escapa esa eliminatoria, Sí, ¿no? es una eliminatoria que viene condicionada por el partido de Liga que perdéis ante el Real Madrid, ¿no? Pocos días antes, ese 1-2 en el Camp Nou, creo recordar, una derrota. Yo creo que la sensación desde fuera es que físicamente el equipo no estaba bien en ese tramo de temporada. Los tres de arriba, hubo ese parón de selecciones, claro, viajes largos, regresaron y no tenían esa chispa, ¿no? Los tres. Entonces, claro, cuando tus jugadores más resolutivos han perdido ese puntito, pues yo creo que se nota. Es verdad que el Atlético sale con vía del Camp Nou, sabiendo que con ese 2-1, con un gol, estaban en semifinales y al final el Atlético hacía planes muy concretos, ¿no? De inicios de partido muy fuertes normalmente, donde te apretaban y ahí es donde ellos sacan rédito. ¿Cómo fue enfrentarse? Porque antes de cámara, ¿no? Hablábamos de ese Atlético de Madrid, yo creo que uno de los grandes equipos defensivos de este siglo, sin lugar a dudas, y un equipo además que juntaba jugadores muy experimentados con esa ilusión, porque al final tú hablabas, yo creo que para mí la clave de los campeones de Champions es también ese punto de ilusión, de cuando te lo crees, cuando estás convencido vas a por ello, ¿no? Yo al Atlético de Madrid o lo veo la sangre un poco y en la vuelta, yo vi el partido hace poco, ¿no? Vosotros intentasteis jugar, pero es verdad que ellos mordían cada recepción de los extremos con los laterales muy fuertes, y ahí quizás, ¿no? Con ese 1-0 os costó más, ¿no? ¿Cómo preparasteis esa eliminatoria conscientes de que, o sea esa vuelta, ¿no? Con ese resultado mentalmente es muy difícil, ¿no? Porque sabes que con un gol estás fuera y que tienes que ir a ganar, pero claro, en el Calderón es difícil también. Sí, lo que pasa que nosotros siempre, que yo recuerde, no preparabas la eliminatoria en función del resultado de la ida. Éramos un equipo que siempre salíamos a A ganar. ganar. Y la manera más clara, pues, de no vamos a ir al Calderón a defender un resultado, un 2-1, primero porque no lo sabíamos hacer. El Barça a nivel no es de encerrarse, es ir a salir, a presionar, a ganar el partido, a tener la posesión, a dominarlos. Entonces, realmente luego nos dimos cuenta que el Atlético era un señor equipo que hacía las cosas muy bien, no solo defendiendo, sino atacando también. Nos encontraron realmente nuestros puntos débiles. Creo que pues ese cambio al sistema defensivo 4-4-2, pues mira, hay muchas ocasiones de ese partido, ahora revisándolo el otro día cuando me dijiste que íbamos a entrevistarnos, pues he estado ojeando y se veía, ¿no? A 7 jugadores defendiendo y esos, por ejemplo, en el primer gol, que es un centro al área en el cual pues Griezmann remata, Sí, pues sí, ves totalmente. a Mar descolgado, los otros dos no aparecían en la imagen. Digamos que ya veías más que una evolución con ese cambio al 4-4-2, una involución, ¿no? Que veías que te costaba más defender, porque en propio campo con un 4-4-2 ya costaba ir a presionar, porque los puntas pues ya tampoco, si no hacen los esfuerzos necesarios, igual ese desgaste físico también vino porque los equipos ya no tenías o los equipos a nivel defensivo ya te creaban problemas y ya te alargabas más, había más espacios entre líneas, pues todo eso viene un poco a salir a flote en ese partido, ¿no? Y la verdad que ya pues, después en la tercera temporada ya pues Sí. todavía se incrementa esa Exacto. sensación de pérdida de consistencia y digamos que ahí pues pasamos a encajar ya una suma de goles considerable respecto al año del triplete, ¿no? Es- Y esa involución tampoco pues vienen también fichajes nuevos como André Gómez, por Arda ahí. Gómez, Diñe, Denis Suárez, bueno, ¿no? Regresa también. Suárez también, Alcácer, en los cuales pues esos cambios de jugadores tampoco te dan y digamos que ahí es cuando ya se acaba un poco esta era, ¿no?
Eh, Sí, sí, es que bueno, exacto, esa última temporada yo la recuerdo, ¿no? Que es un Barça ya que al final es eso, llegan, salen, pero son los mismos de siempre. O sea, el 11 es prácticamente el mismo, siguen siendo jugadores un año más grandes, porque al final una plantilla ya madura cuando vosotros llegáis, es decir, no tenían 23, tenían ya 27, 28, ya es un equipo más veterano. Y al final yo lo que noté, ¿no? Sobre todo en Champions, que es donde se ve más el nivel de estos grandes equipos, es lo que decías tú, ¿no? Un poco que estaba el equipo al borde de poder caerse, porque claro, al final yo entiendo que tú tienes a un Neymar y Neymar a lo mejor ya con tanta gente dice, bueno, si los otros dos tampoco van a bajar, pues yo me voy a quedar más veces por arriba. Es más difícil de controlar, vas con un Iniesta ya muy veterano para hacer recorridos tan largos. Busquets nunca ha sido un mediocentro de grandes recorridos, de defender espacios más concretos. Sí, ahí es el mejor, pero si le pedías, no sé, de ahí vuelta se rompía. Y los fichajes yo creo que tampoco terminan, ¿no? Que el salto era grande quizás también para poder llegar en esa plantilla era difícil, ¿no? Poder robarle minutos a esos jugadores realmente, siendo futbolistas como Alcácer o André Gómez muy jóvenes y que venían de un Valencia, que, ostras, el salto es enorme. sí, ese año además no queda una plantilla compensada, ¿no? No sé si Exacto. recuerdo a Sergi Roberto tener que jugar de Si lateral, se va a Alves, claro. de Dani Alves. Busi no tenía un recambio claro y evidentemente pues eso conlleva un desgaste para él, tener que jugar pues la mayoría de partidos, porque recuerdo a André Gómez se intentó ahí también que jugara de pivote y claro, Era un estos box to box, jugadores. ¿no? Sí, señor. No acabaron de ofrecer pues lo que demandaba, ¿no? El sistema de juego, ¿no? Y les costó mucho adaptarse, sobre todo a Alcácer, les costó mucho adaptarse a André Gómez. Entonces, digamos que esa pérdida de identidad un poco, por tanto, estos fichajes y con esos problemas defensivos que se vieron ya en demasiado ese tercer año, pues eso acabaron de desgastar un poco también el mensaje del entrenador, ¿no? Porque también 3 años en un equipo, En al el Barça, final además. el mensaje ya, pues un entrenador tiene un desgaste y ya siempre el mismo mensaje, porque al final tampoco es que, digamos, tenías que cambiar, porque en el Barça es difícil cambiar, ¿no? Esta idea, ¿no? De tener la posesión, de la presión transferida, presión alta, pero llega un momento que convencer al jugador ya no puedes porque ya ese desgaste y esa dinámica negativa pues no te ayuda y digamos que cerramos el año con algún coletazo como el de la remontada, que ahí sí que digamos cambiamos y buscamos algo nuevo Oye, con un cambio este de partido también no está mal, ese partido, el del Bernabéu. del Bernabéu también, o sea que al final, bueno, estamos ahí compitiendo hasta el final, pero no nos da para ganar ni la Liga ni la Champions. ¿Cómo recuerdas aquella eliminatoria, ¿no? En el PSG, ante el PSG fue una eliminatoria que la ida es unos partidos, ¿no? Más yo creo que el más superado que de vuestra etapa, seguramente, ese 4-0 de un equipo físicamente, ¿no? Yo me acuerdo que volaba el PSG, iban a otra velocidad, os costó muchísimo, pero ahí no sé si Luis Enrique ya confiaba en la remontada. Sé que es optimista, pero ¿confiaba realmente en el staff en que se podía hacer? Mira, yo recuerdo que ahí en el Parque de los Príncipes, después del partido, estábamos todos en shock después del resultado, ¿no? Del partido. Un resultado muy malo, casi imposible de remontar. Nadie había remontado en la historia un resultado así en esa competición. Y recuerdo pues estar muy abatidos en el vestuario, pero claro, con el nerviosismo que había también, las ruedas de prensa, el míster, pero llega un momento en el cual pues se encierra el míster con el staff ahí en el cuarto y tal, y el que veía convencido el único que estaba convencido que lo íbamos a remontar fue él. Y empezó ahí a instaurar la idea de que eso lo íbamos a remontar. Yo estaba muy abatido, y quiero pensar que los jugadores también, pues ver esa reacción Esa euforia, ¿no? no euforia, pero esa claridad en el mensaje de decir esto lo vamos a levantar,
pues ya abre la puerta a tener un poco de esperanza, porque yo sinceramente no lo creía. Tú como todos, yo creo un poco. Pues con un 3-1 en el minuto 78, creo, en el Camp Nou, que la gente ya abandonaba el estadio, pues éramos todos, pues imagínate, era muy difícil de imaginar que al final lo acabáramos consiguiendo, ¿no? Sí que esas semanas de entrenamiento ya hubo en las semanas previas, pues él ya tenía claro cómo lo iba a hacer, con ese cambio de El cambio de sistema. sistema, ¿no? 3-4-3, ¿no? Era un... Fuimos probando. El primer día creo que fue contra el Sporting de Gijón en el Nou Camp y ganamos 6-0 con el 3-4-3 y dijimos, hostia, esto puede funcionar, ¿no? Y recuerdo que fuimos también al Calderón Sí, que y ganáis, ganamos ¿no? con ese sistema, con lo cual ya vas cogiendo un poco pues, los mecanismos, pues porque te cambia todo, la salida en los inicios, te cambia la manera de progresar, te cambia muchas cosas. Y recuerdo que llegamos a ese partido y empezamos, pues evidentemente, con una actitud de querer ir a por El campo todas. apretaba, ¿eh? El campo en el 1-0, yo me acuerdo, yo estaba ahí, el campo, el 1-0 fue, además fue 1-0 al inicio y 2-0 al descanso, o sea, era ideal. Era como los matabas al principio y al final y me acuerdo que era un partido que, ostras, sin tener esa sensación de que el rival no te podía salir, sí que el campo empujaba tanto y los jugadores veías que creía que en algún momento era posible, pero claro, con el 3-1 yo creo que ahí lo que se vio fue... O sea, ¿cómo lo definirías tú que estuviste en el staff? Porque Bueno, no tiene palabras, ¿no? no, sin palabras, o sea, fue increíble, ¿no? Porque yo, pues, como cualquier aficionado, ¿no? Con el 3-1 ya lo veía realmente difícil. Íbamos a pelear hasta el final por meter algún gol, pero bueno, ahí sale la calidad sobre todo de Neymar, que mete ese gol de falta y digamos que se pone un poco entre ceja y ceja el llegar hasta el final, pelearlo y mira, tuvimos la fortuna de ese último gol en el cual pues estábamos volcados también. Creo que para el PSG pues venir ahí a defender un resultado no sé si se equivocaron, si no, pero igualmente nosotros íbamos a ir hasta el final. De la manera que jugara el PSG, no sé si a nivel táctico estuvo la clave ahí o algo, pero con esa actitud de los jugadores pues y con el campo, el jugador número 12 pues fue increíble, la verdad. Claro, luego es verdad que os tocó una Juventus que no había encajado, creo que 1 o 2 goles en toda la Champions, un equipo totalmente diferente a aquel PSG, defensivo, con Dani Alves, ¿no? Muy experto, con Dybala, y ahí de nuevo otro golpe de realidad, ¿no? En ese 3-0 de la ida, y en la vuelta ya, ahí sí no hubo lugar a la magia, ¿no? Porque esa Juve, ahí sí que con los tres centrales, con la veteranía, no se dejaron amedrentar. Un equipazo Además, aquella Juve, además. sí, recuerdo que mucha gente después de la remontada, pues nosotros en Liga también estábamos tratando de coger al Real Madrid, ¿sabes? Pero sí que después de esa remontada fue como una sensación de, wow, lo que hemos hecho, ¿no? Como de dejarnos De ir. vaciarte, ¿no? De vaciarte un poco. Nos vaciamos, nos dejamos ir, como que ya lo habíamos conseguido. De hecho, se celebró casi como una Champions League, Sí, esa sí. remontada. Se celebró, no sé, la gente, pues el ambiente que hubo en el estadio, pues fue como si hubieras ganado la Champions, ¿no? Aquel día. Y realmente, pues mucha gente ahí en su foro interno pensó, pues, hostia, ahí empezamos igual a perder la liga, las posibilidades de ganar la liga y de poder hacer un doblete, ¿no? También ganando la Copa, que la ganamos, pero sí que ahí recuerdo que después de ese partido los resultados empezaron pues a venir con derrotas. Perdimos en el campo del Depor, perdimos varios partidos más y al final de eso un final de temporada, aun ganando la Copa del Rey, un poco agridulce, ¿no? Y ese final, hay una pregunta, no sé si vosotros ya que es verdad que ese desgaste estaba ahí, que ya era evidente que el ciclo de Luis Enrique había acabado, luego llegó Valverde, ¿os imaginabais que finalmente Neymar se podía terminar marchando del Barça? O sea, ¿se podía oler algo en el ambiente o fue algo totalmente una bomba para todos como llegó en aquel mes de agosto? No lo sé, la verdad. Allí hubo al final un cambio. Yo también salí del club, salió todo el staff. Digamos que con la llegada de Valverde, pues
digamos que fue una salida también para cambiar esa dinámica de involución que habíamos cogido. Yo creo que lo consigue, les va bien a pesar de la salida de Neymar, pero nadie se esperaba esa salida, ¿no? Entonces sí que fue un duro golpe, sobre todo porque rompes ese tridente que tanta producción ofensiva nos había dado, porque recordemos que durante los 3 años los números a nivel ofensivo fueron parecidos, lo único que perdimos esa consistencia defensiva, ¿no? Entonces sí que fue un duro golpe, intentaron cambiar la dinámica con los fichajes, ya sabes, de Dembélé y Coutinho, pero que no acabaron de funcionar. Pero aún así se mantuvo un nivel de ganar títulos, no internacionales, pero sí a nivel doméstico y nacional, con lo que digamos que no fue mal del todo, ¿no? Tampoco. Ya para acabar, nada, un par de preguntitas de algún nombre propio. Antes te comentaba, ostras, la figura para mí de Piqué, muy infravalorada en el club siempre porque, lo decías tú, o sea, el año 14-15 la defensa del Barça era 3 jugadores de 1,70, que son duelos individuales, en centros, en jugadas, es difícil de defender. Y además están arriba, con el único central puro que era Piqué, porque Mascherano no dejaba de ser al final un jugador reconvertido, que de hecho se cascó un mundial brutal en 2014 de medio centro. Entonces, ¿cómo era la figura de Piqué de importante? Pues me acuerdo aquel año del triplete, ostras, Piqué estuvo increíble, ¿no? Un nivel muy alto y sé que el Barça estuvo, hasta que no llegó un Tití, que estuvo a un nivel muy alto, buscando ese central quizás, ¿no? Para dar ese relevo ya a Mascherano, que era ya veterano también. Sí, a ver, Piqué, Busi, Busi que no lo hemos mencionado en No lo toda hemos la charla, mencionado, sí. pero claro, también eran jugadores pues que Insustituibles, claro. ADN Barça, ¿no? Y tú me has hablado sobre todo a nivel defensivo, pero Piqué lo que te daba a nivel ofensivo, madre mía, es que al final cuando tú tienes tanto el balón defiendes muy poco. Y sí que cuando defiendes, si defiendes lejos de tu portería, por eso el éxito yo creo, y me ha gustado remarcarlo, el compromiso defensivo, la presión alta, la presión tras pérdida, el defender alejado de tu portería, todo esto es el ADN Barça, ¿no? Y Piqué, jugadores como él que defienden muy bien lejos de su portería, no solo cuando en los centros al área, pues todo dando coberturas, tal. O sea, es todo un arte el tener esos centrales que te permitan tener el balón y defender alejados de tu portería, ¿no? Entonces, lo que aportó durante todos esos años, pues es lo que podemos ver actualmente, por ejemplo, en lo que se puede convertir Cubarsí, por ejemplo. Me recuerda mucho a esa figura porque es un jugador muy inteligente con el balón y sin balón es capaz de defender lejos de la portería y luego, pues, en propio campo, lo poco que vas a defender, si los puntas y la idea es de presionar alto y de defender adelantado, pues digamos que te aportan mucho ese tipo de jugadores, ¿no? Piqué fue muy importante, no solo para el Barça de Luis Enrique, sino para la historia de este club, ¿no? La historia reciente. Totalmente. De hecho, y te voy a preguntar, claro, para los mortales como yo, que es poder estar, convivir, entrenar, ver, diríamos ahí con un jugador como Leo Messi, ¿no? Que es evidentemente creo que el sueño de cualquier persona que se dedica al mundo del fútbol. Además, tú por partida doble, ¿no? Porque en el PSG, si no voy errado, estuviste por ahí también con Galtier, creo que ahí con el vuelo de Messi, claro, y a otro Messi, ¿no? Totalmente diferente por el físico. Pero claro, es que yo creo que de las 3 mejores temporadas de la historia, la 14-15 es una de esas 3, seguro, por producción y por las sensaciones de superioridad que tenía Leo en aquel momento. Sí, la verdad que verlo jugar era un placer y verlo entrenar, pues ya ni te digo, ¿no? Porque sí, yo recuerdo que yo en esa época yo llevaba 6 años en el filial cuando Luis Enrique me reclama para el primer equipo y recuerdo perfectamente el primer día, el primer entrenamiento en el Rondo, en un Rondo pues formado por Messi, Piqué, Xavi, No Iniesta, está mal. Pedro, tal. El balón ahí pues volaba, ¿no? Realmente era difícil para los de dentro salir, robar y salir, ¿no? Entonces, bueno, las virguerías que hacían, la calidad técnica que se veían en los entrenamientos, no solo Leo, por parte de todos,
pues era un privilegio y bueno, un sueño hecho realidad, ¿no? De poder formar parte de ese staff, de esa plantilla y de vivir lo que vivimos esos 3 años, ¿no? Y a la última, ¿qué tal este Barça? Que mencionabas a Cubarsí. No sé si has podido ir viendo al Barça de Flick. ¿Qué te parece este equipo jovencísimo? Pero también yo creo que ha vuelto a levantar esa ilusión del aficionado en base a talento, pero esas ganas de trabajar, como mencionabas tú en esta charla. Sí, sobre todo el principal cambio que se ha podido ver este año también viene desde el punto de vista defensivo, ¿no? Respecto al Barça de Xavi, ¿no? Sí que Flick ha venido con las ideas muy claras de dominar, evidentemente, como el ADN Barça requiere. El estilo es innegociable, pero luego la estructura, la manera de llevarlo a cabo es diferente, ¿no? El primer cambio pues, viene también de recuperar esa presión alta y lo empezó haciendo de manera diferente, ¿no? Con los dos puntas cerrando posiciones y pasillos interiores, tapando, ¿no? Más que marcando, tapando a los mediocentros rivales y con los extremos saltando ¿no? a los centrales rivales. Es un sistema de presión que ya lo habíamos visto hacer a Guardiola hace un par o tres de años en el City y que sorprendió un poco, pero que es efectivo de cara a tener el bloque alto, el bloque defensivo alto, a defender lejos de tu portería y esa es otra de las cosas que estamos viendo, ¿no? que realmente arriesga mucho la línea defensiva defendiendo muy alta cerca de la línea de medio campo con la táctica del fuera de juego, pero eso viene pues refrendado por la presión que te hacen los puntas arriba. Sin esa presión es muy difícil. Se cae el invento. Entonces, ese ha sido el principal cambio que yo he notado. Luego sí que es cierto que con balón, por ejemplo, hay otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, veo más gente en el área llegando, hay hasta 4, incluso 5 jugadores en finalización dentro del área. Y eso lo da pues la aportación también que tienen los laterales, ¿no? En esa última fase. Sí que recuerdo pues el Barça de Xavi pues saliendo de 3 de una manera posicional, con Koundé ahí en salida de 3 y este año pues tiene un poco más de libertad en el último tercio para llegar y para avanzarse. Eso también, pues, por ejemplo, es uno de los cambios que ha introducido el Paris Saint-Germain este año, ¿no? Antes lo comentábamos, que veo, pues, por ejemplo, que Nuno Méndez el año pasado estaba en salida de balón todo el rato en el triángulo, en línea de 3, y este año lo ves ya finalizando más dentro del área, ¿no? Pues esa es una idea que Flick yo creo que ha inculcado, ¿no? De decir, bueno, vamos a tener el balón, vamos a tener el dominio, pero en finalización hay que llegar al área con más gente. Y sí que veo que también tienen ese tridente, Lewandowski, Yamal. Claro, los jugadores también ganan en experiencia un año más. Fíjate, Lamine ha cambiado del año pasado a este, claro. Claro, también hay que ver la evolución de los jugadores. Todos los jugadores, la llegada de Dani Olmo también te da más soluciones ahí, digamos, por dentro, más llegada al área. La explosión de Rafinha. Bueno, a veces no sabes si es más mérito de Flick o del entrenador, pero coincide todo. Ha llegado con un nuevo mensaje, también pues el desgaste que tuvo Xavi al final, pues la llegada de un nuevo entrenador, los jugadores también se despiertan. Pues, ideas nuevas, aunque sean 2 o 3 cambios, eso también hace que cambien las dinámicas, ¿no? Incluso además de los cambios tácticos, ¿no? Pero es el primer año de Flick, lo está haciendo muy bien, me gusta lo que veo, respeta el ADN Barça, la gente está ilusionada porque también pues, veníamos de un año malo en cuanto a resultados, entonces pues veremos dónde llega, pero tiene buena pinta.
Y nada, les deseo lo mejor, a ver si pueden conseguir este año ganar títulos, que al final es de lo que se trata. Bueno, igualmente, que en 2026, Mundial, donde queda ya poquito, parece que fue ayer el último Mundial, pero ya vuelve a estar aquí, así que estaremos pendientes de Irak a ver si os clasificáis y dais un poco de guerra por ahí también en el Mundial. Y aquí estamos con Jesús Casas, que es el seleccionador, que fue también Con Luis Enrique en la selección estaba, ¿no? en la selección y también estuvo en el Barça del Ah, triplete y pues bueno, con Luis perfecto. Enrique también fuimos compañeros, analistas y mira, me pidió acompañarle en este reto, bonito reto de meter a Irak en un mundial. El único mundial en el que estuvo presente fue en el 86 en Ostras. México. Aquí, digamos que el fútbol es un poco más primitivo a nivel táctico, es muy, muy físico, muy de juego directo. Muchos jugadores también no juegan solo en la Liga de Irak, juegan en diferentes ligas europeas, ligas menores, pues como la sueca. Tenemos algún jugador en Premier League, algún jugador, mira, teníamos uno en el Como con Cesc Fábregas, Ostras. pero no son titulares, no son jugadores importantes en estas ligas, pero sí que tienen talento y vamos a intentar a ver si, A ver si. si conseguimos este Bueno, reto esto es como de, el de fútbol meter. manager, del triplete del Barça, luego pues proyecto en Irak y Mundial y a lo mejor, ojo, ahí lo que se puede liar, por los Mundiales siempre hay alguna revelación, siempre hay alguna sorpresa que luego nos acordamos con los años y puede que en 2026 tengamos este Mundial de Irak ahí como relación, ojalá, porque ha sido un placer tenerte por aquí, espero que lo hayas pasado bien, esta horita de fútbol rememorando uno de los grandes Barças con todas las temporadas, así que nada, muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo en este canal. Nada, genial. Un placer recordarlo y de escucharte, Albert. Pues que vaya muy bien. Muchísimas gracias a los que lo habéis visto. Un abrazo. Gracias a vosotros.